valles y montañas. La difícil vida que a los montañeses impuso su accidentada geografía de altas cumbres y estrechos valles cubiertos de bosques, buscó en cuanto pudo alternativas en la mar. El mar Cantábrico, al que diera nombre el aguerrido pueblo que hace 2 milenios aquí encontraron los romanos, ha sido desde siempre fuente de riqueza para quienes se atrevieran a buscarla sobre las olas. La dura y alta costa acantilada de Cantabria en ocasiones dulcifica sus perfiles y se abre en senos donde el agua amansa su energía. Las rubias playas de fina arena dibujan las riberas y los hombres crearon puertos desde los que con su esfuerzo pescador, mercantil y guerrero, ganar con qué vivir y construir fama que alcanzaría los más lejanos rincones del planeta. El estuario más amplio y mejor defendido del furor de las olas oceánicas en todos los litorales del mar Cantábrico es la Bahía de Santander. Gracias al milagro geográfico de su existencia, el puerto fundado por los hombres del emperador Augusto sería en la Edad Media villa aforada y arsenal en que los reyes de Castilla prestaron las armadas con que rematarían la Reconquista. Aquí fabricó Felipe II los primeros galeones de guerra oceánicos que en el mundo han sido, a la vez que también fue puerto estratégico para guerras y comercio internacional. Y corte veraniega lo convirtieron en referencia turística de primer orden para nobles y burgueses. Lo que un día fuera palacio de la familia real se convirtió por decisión republicana en universidad internacional. Hoy es además una extraordinaria sede para la celebración de congresos. Mientras todo esto ocurría, los avatares de la historia convertían la bimilenaria ciudad portuaria en capital de provincia y de comunidad autónoma. Atacada en 2 ocasiones por el fuego y la dinamita, no solo supo renacer de sus cenizas, sino conservar el patrimonio de los monumentos más entrañables y significativos de su pasado. El magnífico conjunto gótico de la vieja abadía y colegiata de San Emeterio, hoy catedral, y la iglesia que en su seno levantaran los jesuitas hace casi 400 años. En torno a la gran bahía a que se asoman las montañas todas que conforman la región, se concentra casi la mitad de la población que hoy constituye la comunidad autónoma de Cantabria. Su belleza continúa señoreando todos los horizontes de esta capital, equipada con todos los servicios e infraestructuras. El Real Valle de Camargo, el Astillero, Villaescusa y los transmeranos Cudello y Ribamontán también están bañados por sus aguas y participan de su esplendor y riqueza.
Se alza entre las dos grandes bahías de Cantabria, orgullosa, la antigua merindad de Trasmiera, tierra libre y privilegiada que siempre se defendió a sí misma, pero de difíciles costas peñascosas que hicieron imposibles entre sus acantilados puertos de importancia, salvo Santoña. En Cabo Quejo, Trasmiera se hace la más avanzada punta de Cantabria hacia el norte sobre el océano. Si esta tierra de suaves colinas y altas peñas acantiladas con que frena las olas no tuvo grandes puertos, sí fue cuna de insignes marinos como Pedro González de Agüero, que conquistara Tarifa para el rey Alfonso XI, o Luis Vicente de Velasco, que defendió heroicamente La Habana hasta entregar la vida en el empeño. Las entrañas de sus bosques y duros peñascos contribuyó Trasmiera más que ninguna otra tierra a la formación y defensa del imperio ultramarino español. Con sus robles se construyeron naos y galeones, a la vez que de los mismos, convertidos en carbón de leña junto al hierro casi puro que sacaban de bajo tierra, se fundían en Liérganes y La Cavada los cañones de hierro colado que hicieron posible durante siglos la monarquía hispánica universal. Hoy, aquellas costas hostiles al acercamiento de los barcos por culpa de los rocheles y arenales que las perfilan, son playas recoletas con atractivo turístico irresistible. El nuevo cultivo de maíz y la ganadería moldearon las colinas de esta tierra de artífices emigrantes y dieron de comer a sus familias. Hoy, la antigua gran mina de Cabárceno, cosida por innumerables agujas calcáreas, acoge animales de todas las latitudes que campan por sus respetos por amplios espacios para disfrute de quienes los visitan. El Buciero, gran monte rocoso, casi isla de Santoña, cobija y protege desde los lejanos tiempos altomedievales al enclave marinero de Santa María de Puerto. Antiguo monasterio que hoy se descubre convertido en puerto pesquero de primer rango, dotado de potente industria conservera. Las amplias marismas que antaño lo aislaron del continente son reconocidas como reserva natural de aves acuáticas migratorias con fama en toda Europa. Los franceses de Napoleón transformaron este lugar en el Gibraltar del Norte, alarmando a los españoles, quienes lo convirtieron en plaza fuerte de sus ejércitos, además de cuna de insignes militares, marinos y aviadores durante los 2 últimos siglos. Frente al Buciero, Monteano, con su imponente convento y las ruinas del castillo que lo corona, constituye hito en el paisaje.
Los puertos de Santoña y Laredo flanquean el gran estuario marismoso formado por las olas en su permanente brega con las aguas a menudo tumultuosas del río Asón. Limpias y Ampuero fueron puertos en que durante siglos se cargaron naranjas y limones para el norte. Laredo surgió del fuero que le fue otorgado hace 800 años. Segregados de la originaria Santoña, sus hombres de mar usaron el privilegio foral para labrar la riqueza con que construyeron la preciosa iglesia mayor gótica y cercaron el caserío de murallas. Torres señoriales, casonas solariegas blasonadas y conventos aún conforman la singular Puebla Vieja declarada Conjunto Histórico Nacional. Residencia de antiguos corregidores, la mar estuvo a punto de abandonar su puerto tan activo en otras épocas de comerciantes, pescadores y corsarios. Tronco de hidalgos pobladores de Méxicos lejanos, el siglo XX que se inició aquí sobre la pesca y las conservas ha concluido en un emporio turístico en la interminable playa de Salvé, centro de servicios y foco de deportes náuticos. Entre los medievales puertos aforados de Laredo y Castro, las montañas de roca se alzan imponentes sobre la mar. Tras sus paredes inasequibles se cobija el precioso Valle de Liendo y el tajo abierto por el río Agüera para formar la ría de Oriñón. En las peñas verticales del monte Candina anida colonia de abundantes y majestuosos buitres leonados. El angosto brazo de mar de la ría fue motivo de disputa durante siglos entre los puertos aledaños. La vieja barca fluvial, que durante tanto tiempo sirvió para evitar un gran rodeo a viajeros y peregrinos, hoy ha sido sustituida por airoso viaducto de autovía a gran altura. Castro Urdiales fue una de las colonias más importantes de los romanos sobre los litorales cantábricos. A la ciudad de Flavióbriga, que creara el emperador Vespasiano para los veteranos de sus legiones, llegaban vías jalonadas de miliarios, grandes naves y un importante acueducto. En la Edad Media, sus marinos, pescadores y guerreros acumularon recursos suficientes para levantar hacia el cielo la primorosa maravilla de la iglesia de Santa María, el castillo roquero y los puentes hacia la ermita de Santa Ana, donde se reunía sobre las olas el gremio de pescadores de San Andrés. A finales del siglo XIII, el puerto de Castro fue elegido capital de la Hermandad de la Marina de Castilla, fuerza naval dominante en la fachada atlántica europea. El magnífico patrimonio histórico de esta ciudad la ha convertido en referencia turística de primer orden. La vieja economía ballenera y pescadora se complementó desde hace más de un siglo con la explotación de minerales, actividad de la que restan testimonios tales como el garabato sobre los cantiles del cargadero de Dícido, situado poco antes de topar con la frontera de Vizcaya.
Los pescadores del gremio de San Martín de la Mar de Santander cedieron en 1838 la secular atalaya donde encendían fuegos los días de temporal para construir uno de los primeros faros modernos españoles, el de Cabo Mayor. En una costa alta y quebrada como la que defiende a Santander de las furias del océano, su luz en la noche o entre la niebla es la única esperanza. El diálogo violento de siglos entre la piedra tenaz y las olas ha tallado un litoral caprichoso y mágico. El inverosímil puente del diablo. El imponente castillo de la Corbanera. La ermita de la Virgen del Mar, refugio otrora de contrabandistas. El peñón de Castro, con los restos de un galeón inglés dispersos entre las piedras de su base. Preciosas calas entre rocas, circundadas de arquitecturas naturales que evocan castillos y defensas frente a la mar. De repente, se interrumpen los altos prados sobre acantilados y despliega su apacible y blando relieve el magnífico campo dunar de Liencres. Reserva natural protegida es el parapeto de montañas de arena que cobija y defiende a la ría de Mogro, estuario en que el río Pas viene a morir rindiendo tributo al océano. La Honor de Miengo avanza sus vigías sobre las aguas en la Punta del Águila por este flanco, mientras que al oeste despliega la flota de barcos de piedra de las Islas Conejeras, santuario donde cría multitud de aves marinas. El faro de Suances anuncia la peligrosa barra que cede el paso a la ría de San Martín de la Arena. El viejo asentamiento alto que fundaron los romanos se ha desparramado junto a la playa para facilitar el solaz de las gentes. La ría penetra profundamente en tierra, rodeada de escolleras que antes fueron butrones para entrampar salmones o presas de molinos de marea. En un recodo del Tajo que cortaron juntas las aguas de los ríos Saja y Besaya, el puerto de Requejada sirve a las potentes instalaciones industriales de Solvay, Esniace y otras muchas, sostén de la prosperidad de Torrelavega. Cabecera de la comarca del Besaya, es la segunda ciudad en importancia de la comunidad autónoma. Pero la costa continúa hacia el oeste, alta e inaccesible, con rincones llenos de misterio. Los últimos paredones de la Torre de San Telmo escoltan y señalan a la increíble ermita de Santa Justa, bajo el arco natural de piedra que da nombre a Ubiarco, lugar de culto y peregrinaciones desde la noche de los tiempos.
Cóbreces se halla en un respiro entre acantilados. Contrastan las coloridas fachadas de su iglesia parroquial con el sereno encanto neogótico del monasterio cisterciense de Via Cheli. Palacios y casonas hablan de hidalguía y rancia nobleza. La atalaya ballenera de Miradoiro en Ruilova, desde la que con fuego se avisaba la riqueza prometida por la grasa de los gigantes cetáceos, anuncia la abierta playa de Comillas por un puerto entre rocas que parece de juguete. La villa de los arzobispos engendró a un humilde emigrante al que su inteligencia convirtió en marqués por horizontes de ultramar. Su estirpe transformó este apartado lugar en corte y lo sembró de residencias palaciegas. En el gusto neogótico o modernista de finales del siglo XIX se construyeron el Palacio de Sobrellano y el sorprendente Capricho, obra del genial arquitecto catalán Antonio Gaudí. El Seminario Pontificio, atalaya espiritual donde había de formarse tanta jerarquía eclesiástica, es ahora otra atalaya sobre la mar. Hace 300 años Comillas fue la capital ballenera del Cantábrico. Las rentas producidas por la matanza de aquellos enormes señores de las aguas permitieron construir una parroquia con aires de catedral, casa ayuntamiento y puerto berroqueño. La despejada y salvaje playa de Ollambre, con sus marismas a retaguardia, es una notable reserva natural. La separa de Comillas la profunda ría de la Rabia, hoy colmatada. El actual paraíso para aves acuáticas fue en los siglos medievales vía de acceso al olvidado puerto de Río Turbio la Vieja, donde los reyes de Castilla concedieron el privilegio foral a los ferrones de toda Cantabria, desde la Haya de Ontón, Fastallanes. Muchos barcos salieron de aquel puerto cargados de hierro en forma de arado y de lanza. El prominente cabo de Ollambre se desparrama festoneado en su flanco oeste por la abierta playa del Merón. Desde la mar se accede al seno apacible donde desde hace por lo menos 2000 años se cobija un puerto, primero Bereasueca, después San Vicente de la Barquera, que resulta ser el de mejores condiciones naturales en medio de un ancho sector de costa. La fácil defensa del promontorio que se alza en la confluencia de dos rías propició desde quién sabe cuándo el asentamiento humano. El fuero que les diera Alfonso VIII en 1210 proporcionó a sus hombres aguerridos la oportunidad de ganar riquezas con la pesca, el comercio y la guerra sobre la mar, con que rematar el regalo que les hiciera la naturaleza. Con energía y esfuerzo levantaron muy pronto castillo roquero, iglesia mayor y recinto amurallado en el que afirmar seguridad y poder. El cerro no tardó en quedarse pequeño ante el crecimiento del caserío, por lo que la villa se expandió hacia la lengua de agua. Cuando aquí llegó Carlos I en su primera venida a España, hubo de esperar a que bajara la marea para correr toros sobre la playa que había donde hoy se encuentra la plaza principal. San Vicente, como el resto de las 4 villas de la Costa de la Mar en Cantabria, fue cabeza de etapa en la primitiva ruta jacobea del norte. La generosidad de los barquereños construyó costosos puentes con que facilitar su tránsito y el del comercio, así como notables hospitales en buena parte conservados. Las 2 islas que distinguían, según los viejos portulanos marineros, la bocana del puerto de San Vicente, sirvieron de apoyo al robusto espigón que hoy la defiende de los temporales. En su arranque aún se conserva una parte de la batería artillera que allí mandara levantar Felipe II para seguridad de la villa frente al asalto de ingleses y holandeses, Santa Cruz de Suaz.
Otras dos rías de boca angosta y espectaculares marismas jalonan la costa de Cantabria antes de concluir en la raya con Asturias, la de Tina Menor y la de Tina Mayor. Fueron seculares cotos con justa fama para la pesca de salmón, así como puertos de fortuna para las barcazas que trasegaban mineral de hierro y las chalupas con que sus vecinos pescaban a espaldas de San Vicente. El duro litoral de Cantabria fue domado y convertido por los hombres que se atrevieron a combatir con las olas, en puerta desde la que romper todos los horizontes conocidos, haciéndose presentes en los más remotos confines de los 7 mares, desde donde habían de traer riqueza y novedades sin cuento a su tierra natal. El territorio de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria fue conocido desde que se conserva memoria de hombres como la montaña. Altos montes y broncas peñas que se precipitan sobre la mar océana, sin más respiro que minúsculas vegas en los cursos bajos de los turbulentos ríos que han tallado sus angostos valles. Sierras y cordilleras cubiertas de bosque y monte bajo, cuya dificultad a la penetración explica en buena medida, junto a la fiereza de sus habitantes, el que fuera el territorio de Hispania que más se resistió a los romanos, el último en ser conquistado por las legiones. Enormes montañas, y en el corazón de sus cumbres el nacimiento del gran río que diera nombre a la península más occidental de Europa. Ebro, Iber, Iberia. Cerca de Fontibre, lugar donde confluyen los arroyos que conforman y dan origen al Ebro, levantaron los romanos la imperial ciudad de Julióbriga, desde donde controlar a las aguerridas tribus de los cántabros, núcleo urbano que durante más de 4 siglos fue capital de la región. Aún se conservan tramos de la atrevida calzada que desde aquellas altitudes conducía a la costa, paralela por lo alto al curso del río Besaya. Estos elevados valles de la antigua Cantabria sin duda fueron los más romanizados. Por ellos penetró el cristianismo arrinconando a los primitivos dioses que hasta entonces habían imperado en las mentes de las duras y aisladas gentes que habitaban
brumosos y cerrados bosques. Encrucijada de caminos por donde llegaría el arte románico, también representado en multitud de pequeñas y recoletas iglesias, primorosa y sabiamente labradas. Con el tiempo, la comarca se estructuró en el ente denominado Merindad de Campo. Como todas las de Cantabria, fue tierra donde los linajes dominantes dejaron el pétreo e impresionante testimonio de sus enhiestas torres señoriales. Hoy sigue siendo paso privilegiado entre la meseta castellana y la costa cantábrica, con Reynosa en su centro, capital y mercado durante tantos siglos. Bárcena de Pie de Concha es la puerta desde la que se descubre el valle de Iguña. Allí han desembocado desde la noche de los tiempos los caminos, carreteras y ferrocarriles que comunicaban y comunican Castilla con Cantabria. Antigua frontera donde se cobraba peaje a la sombra de la maciza Torre de Cobejo. Un valle en el que se han conservado antiguas tradiciones como la pijanera o la de subir una burra al campanario en Silió. De las antañonas familias de hidalgos nacieron hombres tan singulares como el genial escritor Quevedo o los inventores Bustamante y Torres Quevedo. Algunos de los más ennoblecidos y enriquecidos hijos de Algo levantaron palacios ingleses y templos griegos entre la densa sinfonía de verdes. En las alturas que circundan el valle hay rincones irrepetibles, como el bosquecillo que rodea desde hace más de 1000 años a la iglesiuca mozárabe de San Román de Moroso, o los insospechados paisajes perdidos en los escondidos valles de Cieza y Anievas. El río Besaya, en su ansia por encontrar la mar, ha cortado el tremendo desfiladero de las Hoces, a través del que llevar sus aguas al siguiente valle de origen glaciar, el de Buelna. Aquí se hallaron enormes estelas discoideas que testimonian cultos y creencias anteriores a la llegada de los romanos, como las de Barros. Viejas tierras de hombres libres también soportaron señoríos como el de Pero Niño, conde de Buelna, insigne y valiente marino, quien con sus galeras impuso el poder del rey de Castilla frente a Inglaterra. La industrialización de Cantabria, iniciada al calor del comercio marítimo propiciado por el Real Consulado de Mar y Tierra de Santander, se asentó en el eje que une Reynosa con el gran puerto cantábrico. Desde hace más de 100 años, los corrales de Buelna han sido uno de los núcleos industriales más dinámicos de la región. La riqueza generada por las fábricas dotó pronto al valle de moderna estación, ayuntamiento y escuelas con que completar el patrimonio monumental heredado de las más notables familias de antaño.
Había otras hoces, esta vez las de las Caldas. Se vio precisado atallar el río para desde Cartes y Torrelavega encaminarse hacia la fusión con el océano. Ya los romanos aprovecharon las virtudes salutíferas de las calientes aguas minerales que brotan entre las peñas del Tajo abierto entre peñascos. Allí construyeron importante monasterio los dominicos en el siglo XVII, donde custodian a la Virgen y conservan magníficos retablos. Preciosos pueblos en que no hace mucho aún flotaban aires medievales como Viérnoles, Río Corvo o Cartes conducen a la joya románica de Santa María de Yermo y las magníficas casonas señoriales del Valle de Ibio. A la sombra del monte Vispieres se rindió culto al cuerpo de Santa Juliana, traído por peregrinos de Oriente en el lugar de Planes, hoy ermita de la Herrán. Tras el cuerpo de la santa, las gentes se desplazaron al entorno del monasterio, abadía y colegiata a ella consagrados, dando lugar a la preciosa villa de Santillana del Mar. Desde el siglo XIII, este núcleo urbano abierto fue capital de la mayor de las merindades con que los reyes de Castilla articularon el territorio de Cantabria, la Merindad de las Asturias de Santillana. Heráldicas casonas de piedra cubiertas por enormes tejados a dos aguas conducen al primor de la colegiata, una de las joyas del románico español. Sus entrañables espacios y los capiteles que adornan vanos, naves y el precioso claustro que antaño fuera huerto medicinal de la abadía siguen deslumbrando cada día la curiosidad de los turistas. Las robustas torres del Merino, Don Borja, el Águila y la Parra que rodean la plaza de la villa han cedido a iniciativas culturales de calidad la primitiva función de representar al poder de los señores de horca y cuchillo. Muy cerca de Santillana se encuentra la gran joya del arte paleolítico cantábrico, la Cueva de Altamira. Allí, hace 14.000 años manifestaron su genio creativo los hombres primitivos, decorando los techos de la angosta oquedad con profusión de figuras de bisontes, ciervas y otros animales. Un flamante museo muestra hoy con rigor y modernos medios todo el saber disponible acerca de aquellos tiempos remotos. El puerto de montaña de Palombera ha sido durante milenios el paso principal entre los altos valles y la costa occidental de Cantabria, el camino por donde iban a Castilla los pescados de San Vicente de la Barquera. En medio de esta ruta se halla el bonito valle de Cabuérniga. Aunque la dureza del terreno y el clima hayan despoblado Colsa, quedan los Tojos, donde durmiera entre pulgas Carlos de Gante cuando por primera vez vino a España, y el sorprendente conjunto rural de Bárcena Mayor.
Las rabiosamente verdes vegas que rodean al río Saja y sus afluentes, así como los montes que lo circundan, no solo han soportado la vida de sus esforzadas gentes durante siglos, sino que también han producido notable corriente de emigrantes para repoblar Castilla, los foramontanos, Andalucía y América. Muchos de los que consiguieron enriquecerse destinaron cuantiosos dineros a la mejora del solar de sus mayores, donde levantaron las estupendas casonas blasonadas y magníficas iglesias que hoy constituyen, junto a paisajes naturales únicos, el rico patrimonio de este valle. Por dos caminos se va de Cabuérniga a la costa. El principal discurre por la hoz de Santa Lucía hacia Cabezón. El otro, desde La Vega, el pueblo donde naciera el insigne científico Augusto González de Linares, en pintoresca ascensión a la Collada de Carmona, permite acceder a este excepcionalmente bien conservado pueblo y su primitivo barrio de San Pedro, enclaves carmoniegos ya en otra vertiente de aguas. El estrecho valle labrado por el torrencial río Nansa discurre entre el cordal de montañas que lo separan de Cabuérniga y el macizo de Peña Sagra. En el curso bajo, sus aguas proporcionan la fuerza que movió los pesados martillos pilones de las antiguas ferrerías de Cádiz, Cosío y otras más. Estos pueblos aún conservan parte entrañable del patrimonio tradicional en forma de casas rurales y cabañas, iglesias, ermitas e imponentes casonas como la llamada Torre de Cosío. La fe de algunos en la palabra de unas crías ha convertido en santuario un rincón de San Sebastián de Garabandal, en donde dicen apareció la Virgen, visitado por devotos de todos los continentes. Tudanca fue escenario sobre el que el novelista Pereda escribió algunas de sus páginas más entrañables sobre la región. La casona de José María de Cosío convierte a este pueblo en singular enclave cultural, a la vez que perviven entre sus habitantes ancestrales costumbres comunales, como el reparto del prao concejo. El embalse de la Coilla logra domar las tumultuosas aguas del Nansa, a la vez que genera energía eléctrica desde hace mucho tiempo en medio de imponente desfiladero. El alto y semidespoblado valle de poblaciones de donde tan ilustres hombres salieron intenta evitar la ruina del valioso patrimonio arquitectónico, tanto rústico como palaciego y eclesiástico, heredado del trabajo de tantas generaciones, ofreciéndolo restaurado al visitante. El murallón de Peña Sagra se alivia un tanto por la Masón, viejo camino flanqueado de torres señoriales, ruta de peregrinos por donde siempre se accedió a Liébana. La tremenda hoya lebaniega, circundada por los picos de Europa y las mayores alturas de la cordillera Cantábrica, comarca en que prácticamente nada hay llano, por estar surcada de estrechos valles, fue siempre lugar de refugio en lo recóndito de su sitio.
Buscando apacible retiro, monjes visigodos y altomedievales fundaron monasterios en tan bronco territorio, al margen de asechanzas enemigas. Entre ellos, el de Santo Toribio logró enorme fama como lugar de peregrinación, gracias a las reliquias que custodia y a bulas papales, entre aquellas el mayor trozo conservado de la cruz de Cristo. La iglesia mozárabe de Leveña, la románica de Piasca, así como otros muchos templos y ermitas, junto a una preciosa arquitectura tradicional y ciertamente singular, justifican la masiva afluencia de peregrinos y turistas a este privilegiado rincón de la naturaleza. La capital y mercado, Potes, aparece presidida por la hermosa Torre del Infantado, desde la que el marqués de Santillana seducía pastorcillas y sometía hidalgos levantiscos. Otras torres señoriales, como la de Mogrovejo, señalan el camino hacia Espinama y el imponente circo de Fuentedé, donde el viajero actual puede salvar el acantilado de casi 1 kilómetro de altura gracias al seguro teleférico. Liébana fue refugio durante la guerra contra Napoleón de guerrilleros españoles que hostigaban al enemigo. El marquesito llegó a crear una academia de caballería en el nido de águilas que es el pueblo de Colio. Pólvora y dinamita de los mineros fueron el instrumento con que abrieron en el siglo XIX el camino ceñido al río Deva por el que hoy se entra y sale de Liébana a través del desfiladero de la Ermida. Es uno de los más impresionantes de la accidentada geografía española. En su seno existen unas fuentes termales cuyas aguas ya utilizaban los romanos. Desde el corazón del desfiladero, a través del tajo abierto en la piedra por el arroyo Urdón, se inicia el increíble camino que conduce a Tresviso, junto con Vejes, centro neurálgico del inimitable queso picón, gracias a la sabiduría de sus pastores y a las cualidades de las cuevas en que lo fabrican, tan escondidas como las de Ándara, donde el pinchazo de una mina de Blenda hizo desaparecer un lago. El vuelo de pájaro permite regresar desde las cumbres de los picos a los valles centrales de Cantabria para recorrer uno de los más preñados de historia en esta tierra, el de Toranzo. Junto al arte de Altamira, el conservado en las cuevas paleolíticas que se abren en las faldas del Monte Castillo en Puente Viesgo, constituye una de las cumbres del genio humano, antiguo hogar de neandertales y cromañones. A sus pies manaban y manan las salutíferas y cálidas aguas que justifican desde hace mucho tiempo instalaciones termales para alivio de males y dolencias. Un centón de casonas blasonadas, palacios e iglesias jalonan los pueblos del valle hasta otro balneario de justa fama desde la época en que aquí dominaban los romanos, el de Ontaneda.
Los hidalgos del Valle de Toranzo se distinguieron en la Edad Media por la pertinaz resistencia que con las armas en la mano ofrecieron a los intentos por someterlos de los grandes señores feudales del reino. Las piedras de los magníficos edificios supervivientes al tiempo testimonian el destino dado a parte de sus riquezas por muchos de aquellos soldados, eclesiásticos y políticos. El río Pas y sus afluentes labraron las pindias laderas que conforman los valles del apartado y recóndito mundo de los pasiegos. Los descendientes de los pastores que hace más de 1000 años colonizaron desde el sur los inhóspitos bosques que cubrían estas montañas, en su aislamiento han conservado hasta el presente formas de vida ancestrales. Semitranshumantes, en su propia comarca, hasta hace poco más de 300 años carecieron de núcleos de población, dispersas las familias en la soledad de sus inclinados prados. Cada una contaba con una casa vividora y otras varias cabañas en las que sucesivamente habitaban todos sus miembros a lo largo del año en pos de la hierba con que alimentar al ganado. No cabe duda de que la dura lucha por la supervivencia en una geografía tan difícil agudizó el ingenio de los pasiegos. El éxito de su modelo económico les permitió colonizar también comarcas vecinas como las de Toranzo, Carriedo o Soba. Sus ingresos, unidos a las rentas obtenidas por sus afamadas amas de cría, hicieron posible la construcción de hermosas iglesias y pueblos con plaza donde antes no había. Algunos de los emigrados lograron grandes fortunas. Y otros, como el gran cirujano Madrazo, dieron a conocer el lugar de sus orígenes al mundo, levantando en la misma Vega de Pas hospital al que acudían millonarios desde toda Europa. En el extremo oriental de las montañas cántabras se abre el profundo valle de Soba, Recoleto, enclave escondido en tremenda orografía surcada por el río Gándara. Los agricultores y sobre todo pastores que colonizaron el valle hace más de 1000 años han ido conformando una veintena de pueblos en torno a sus respectivas iglesias. Fueron hombres libres de behetría hasta que se les sobrepuso el señorío de los Velasco, más tarde duques de Frías. Muy entreverados desde hace más de 300 años por la pacífica invasión de los pasiegos que se fueron asentando en las zonas más altas. La poca densidad de población facilitó el que se articulara como un solo ayuntamiento en el periodo constitucional, a pesar de ser uno de los mayores en extensión entre los de Cantabria. Aún hacia el este, Villaverde de Trucío se consolidó como enclave de Cantabria rodeado de valles vizcaínos. El aislamiento geográfico ha permitido la conservación tanto de un rico patrimonio rural como de una riqueza paisajística excepcional. A los pies de la pelada piedra del Pico San Vicente se abre el angosto paso por donde este valle se comunica con Ramales y la costa. Desde la larga cascada que sirve de nacimiento al río que le da nombre,
El corto valle de la Son se abre paso entre las rocas calcáreas de Peñas Rocías y el Alto de la Mina, camino del magnífico estuario de la bahía de Santoña. En la primera gran curva del río está Arredondo, la capital del mundo, por voluntad de un indiano que allí construyera iglesia con pórtico columnado clásico y torre más alta que un faro. En dirección contraria a la que adopta el curso de agua se asciende al puerto de montaña de Alisas. A occidente de estas alturas, más allá del valle de Miera, están los valles de Carriedo y Cayón, con sus palacios, casonas e iglesias, algunas de ellas románicas, de la importancia de Santa María de Cayón o la Colegiata de Castañeda. Entre los palacios, el de Soñanes, con el alambique barroco de sus fachadas, destaca sobre todos los demás. En el corazón de Cayón, las fábricas de derivados lácteos simbolizan con justicia la importante industria alimentaria levantada en la región a lo largo del siglo XX. El carácter torrencial de la Son se amansa y tranquiliza a su paso por el valle de Ruesga, dejando al norte la gran depresión geológica de Matienzo, presidida por el gótico flamígero de su iglesia de San Martín. Sierras escarpadas, lomas boscosas, valles de frondoso verde. La naturaleza de Cantabria demuestra hoy ese mismo carácter indómito y ancestral que ha modelado a lo largo de los siglos su historia y formas de vida cotidianas. La identidad de un pueblo grabada por los siglos de los siglos en los contornos recios de su geografía.